La armadura de Dios, parte 5. Hoy estaremos hablando de la última parte de la armadura de Dios. Y hablo acerca de la espada. El apóstol Pablo dice que debemos tomar la espada, que es la palabra de Dios. Vamos a Efesios 6:17, dice la palabra del Señor: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ningún soldado romano iba al campo de batalla, iba a la guerra sin llevar su espada. Y se iba sin su espada, lo más probable era que saliera herido o saliera muerto. Era un suicidio ir al campo de guerra, ir al campo de batalla sin un arma. Por eso el apóstol Pablo dice: ningún hijo de Dios, ningún seguidor de Cristo, ningún soldado de la fe debe ir al campo de batalla sin su espada, porque lo más probable es que salga herido o muerto. Debemos tomar la espada, que es la palabra de Dios. Y eso significa que yo debo leer la palabra. Eso significa que yo debo memorizar palabra. Eso significa que yo debo tener arraigada la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Debo estar nutrido de la palabra. Porque cuando venga el enemigo a atacarme, yo no le puedo decir: ay, hazme el favor y te vas. Yo tengo que hablarle con autoridad. Y la única autoridad que tengo es la palabra de Dios. Por eso la importancia de leer la palabra, la importancia de memorizar palabra, la importancia de escudriñar la palabra de Dios todos los días. Porque esto es un arma de guerra. Y el mejor ejemplo lo encontramos en la vida de Jesús. Jesús es tentado por el maligno, pero él se defiende y atacó al enemigo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un arma que sirve para el ataque y la defensa. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4 y versículo 4. Dice la palabra del Señor: mas él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que nos enseña el Señor es que la espada, la palabra de Dios, sirve para el ataque y la defensa. El maligno viene a tentar al Señor y le dice: Jesús, tienes hambre, estás ayunando, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús le dijo: está escrito. ¿Qué está escrito? La palabra. Jesús tenía memorizada la palabra. Y Jesús sabía que con lo único que podía defenderse era con la palabra de Dios. Yo no puedo defenderme ante un ataque satánico sin tener palabra en mi corazón o en mi alma o en mi mente. No voy a poder resistir y no voy a poder defenderme si no tengo palabra sembrada. Pero Jesús tenía la palabra de Dios y le dijo: escrito está. Él se pudo defender. Y no solo sirve para defenderse, sino que también sirve para atacar. Por eso yo debo tener la palabra de Dios sembrada, porque es un arma de poder, es un arma espiritual. Es un arma que quebranta la obra del maligno. Es un arma que quebranta las obras de las tinieblas. Y todo seguidor de Cristo debe tener su espada, que es la palabra de Dios. Lo segundo que nos enseña Jesús, vamos rápidamente. Mateo capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Acá vamos a prestar mucha atención. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará a ti y te llevarán en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo segundo que nos enseña Jesús es que la palabra de Dios es una espada cortante, es una espada de doble filo. Y a veces el enemigo trata de que nosotros nos autoflagelamos o nos iramos con la espada. El enemigo le citó un versículo a Jesús, le dijo: escrito está.
tírate abajo porque a sus ángeles mandará para que no tropiece con pie alguno. A veces el enemigo nos dice, Dios dice que de pronto tomándote 4 cervezas, 5 cervezas, yendo a un boliche a bailar, no pasa nada. Dios lo entiende. Eres joven, eres un hombre joven, eres una mujer joven. Escrito está, Dios te ama. Escrito está. Dios lo va a entender. Dios renueva su misericordia. Y hay que tener mucho cuidado, porque la espada, la palabra de Dios, es un arma de doble filo. Y podemos herirnos con la palabra. Y el enemigo conoce la palabra. Y él a veces va a tratar de que nosotros justifiquemos el pecado tomando versículos bíblicos. Dios es amor y misericordia. Puedo arrepentirme mañana. Puedo hacer esto porque Dios me va a perdonar. Hay que tener mucho cuidado. Porque el maligno le dijo a Jesús, escrito está, tírate abajo. Y Él mandará a sus ángeles para que no tropieces con piedra alguna. Él conoce la palabra. Él sabe que esta arma es un arma de poder, pero hay que tener cuidado porque nos podemos cortar. Porque es una espada filosa. Es un arma muy cortante. Y yo debo tener cuidado. Lo tercero que nos enseña Jesucristo está en Mateo capítulo 4, versículo 8. Y dice lo siguiente, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9, y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En el versículo 10 le dijo el Señor, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. La palabra de Dios es un arma no solamente para el ataque y la defensa, sino que es un arma que nos permite adorar a Dios. Y esto es un arma tremenda, el adorar a Dios. Cuando tomamos un versículo bíblico y empezamos a adorar a Dios, suceden cosas sobrenaturales. Por eso la palabra, la espada del Espíritu, yo la debo tener, porque va a ser algo que me va a ayudar a atacar y a defenderme. Por eso hoy en el nombre de Jesús vamos a orar, para que empieces a leer la palabra, para que empieces a nutrirte de la palabra, para que empieces a tomar la palabra de Dios en tu vida, para que todos los días, a donde quiera que vayas, te nutras de la palabra. Leas la palabra, la importancia de levantarnos y antes de salir, leer un versículo bíblico. O mientras viajamos o cuando llegamos al trabajo, leer la palabra de Dios. Vamos a leer. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por todos aquellos, Padre, que hoy nos ven. Padre, hoy bendecimos sus vidas, hoy bendecimos sus mentes, hoy bendecimos sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, para que nos inquietes, Padre, para que todos los días podamos leer la palabra tuya, Señor, podamos nutrirnos en ella y a través de ella, Padre, poder atacar y defendernos, poder, Señor, conocer todas las cosas, Padre, que tú creaste para nuestro beneficio. Señor, hoy te damos gracias por tu hermosa palabra. Hoy te damos gracias, Padre, porque hoy podemos entender que la palabra de Dios tiene poder para cortar toda obra de las tinieblas, toda obra que el enemigo levante, Señor. Hoy se quebranta, hoy se cae, porque tu palabra tiene poder. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, si fue de bendición, le invito a que se suscriba al canal, así apoya el ministerio Un Tiempo con Dios y que comparta. De esa manera podemos llegar a muchas más personas. Lo último que les voy a dejar es el link de Mercado Pago o el alias de Mercado Pago. Si quieren hacer sus donaciones, va a ser bienvenido. Que el Señor les bendiga con toda bendición de lo alto.